Las Sagradas Escrituras albergan claves para la prosperidad que muy pocas personas logran descifrar en su vida. Una de estas claves se encuentra escondida en el Salmo 23, un milenario código de riqueza que la mayoría de la gente lee sin llegar a comprender su auténtico poder de transformación. No es una mera coincidencia que Napoleon Hill, tras dedicar décadas a estudiar a las figuras más exitosas del mundo, alcanzara conclusiones que se alinean de forma impecable con las palabras de este salmo ancestral. La dificultad no reside en la economía, ni en tu empleo, ni en tu salario. El verdadero obstáculo se encuentra en tu propia mente. ¿Cuál es tu percepción de la riqueza? ¿De qué manera te relacionas con el dinero? ¿Y cómo estás limitando tu propia habilidad para generar abundancia? En este video vas a descubrir cómo los principios que Napoleon Hill desveló en Piense y hágase rico se entrelazan a la perfección con el Salmo 23, dando forma a una fórmula práctica para revolucionar no solo tu estado financiero, sino tu existencia completa. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que trabajas incansablemente, pero la prosperidad parece escurrírsete entre los dedos? ¿Qué fuerza invisible te está frenando para no alcanzar el bienestar que tanto deseas? Si te identificas con esto, lo que estás por oír podría marcar el inicio de tu recuperación económica. Pero no deseo que esto se quede solo en teoría. Ahora, permíteme mostrarte cómo todo esto se manifiesta en el mundo real. A través de la historia de una persona común, aquí en México, que descubrió la forma de aplicar estos principios y cambió por completo su destino financiero. Cuando logras entender cómo llevarlo a la práctica, todo se transforma. Si tú también sientes que esto podría cambiar tu vida, suscríbete a nuestro canal en este momento. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido valioso como este y puede ser el primer paso de tu gran transformación. Y ya que estás aquí, nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué principio, ya sea del Salmo o de Napoleon Hill, resonó más contigo y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Javier Rojas se despertaba cada día a las 5:30 de la mañana para abrir su pequeña imprenta y papelería en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. A su edad, llevaba más de una década al frente del negocio familiar que había heredado de su padre, don Ignacio. La imprenta El Tintero de Oro era un lugar conocido en el barrio, pero apenas producía lo necesario para sostener a Javier, su esposa Elena y sus 2 hijos en la adolescencia. Esa mañana de noviembre, al levantar la pesada cortina de acero de su local, Javier sintió una carga adicional sobre sus hombros. Las facturas se apilaban en su escritorio. Las ventas habían disminuido desde que una gran cadena de artículos de oficina abrió una sucursal a pocas calles, y competir con los servicios de impresión en línea se sentía como una batalla perdida de antemano. «Buenos días, don Javi», lo saludó don Ricardo, un hombre mayor que barría la acera de su casa contigua cada mañana. «Buenos días, don Ricardo», contestó Javier con poco entusiasmo. Don Ricardo, de 80 años, era una figura respetada en la comunidad. Había sido profesor de literatura durante más de 40 años y ahora, ya jubilado, se había convertido en el consejero extraoficial del vecindario. «Te noto angustiado, muchacho. ¿Algo va mal con el negocio?» Javier dejó escapar un suspiro. No solía compartir sus preocupaciones, pero había algo en la mirada tranquila de don Ricardo que lo animó a abrirse. «La verdad, don Ricardo, estoy a punto de cerrar. El dinero ya no alcanza». El anciano asintió con calma, apoyándose en su escoba. «¿Tienes un minuto para un café? Tengo algo que creo que te puede interesar». Media hora más tarde, sentados en la pequeña trastienda de la imprenta, don Ricardo extrajo un libro pequeño y desgastado de su chaqueta. «¿Has oído de Napoleon Hill?», preguntó, refiriéndose al autor estadounidense. «Me suena el nombre,
pero jamás he leído algo de él. Este libro me cambió la perspectiva hace 50 años, dijo don Ricardo, mostrándole una vieja edición de Piense y hágase rico. Pero lo que verdaderamente me ayudó fue comprender su vínculo con algo mucho más antiguo, el Salmo 23. Javier lo observó con extrañeza. Como muchos mexicanos, se había criado en un hogar creyente, aunque ya no era practicante. ¿El Salmo del Buen Pastor? ¿El que se lee en los funerales? Don Ricardo sonrió. Ese mismo. Pero no habla únicamente de la muerte o del consuelo. Es un poderoso código de abundancia que casi nadie sabe interpretar. El anciano abrió una pequeña Biblia que también llevaba consigo y comenzó a leer. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Javier escuchaba con atención, pero estaba confundido. Es muy inspirador, don Ricardo, pero ¿qué relación tiene con mi imprenta o con ese tal Hill? El anciano le respondió con una sonrisa sabia. Mira, Napoleon Hill descubrió, después de analizar a cientos de personas exitosas, que la riqueza se origina en la mente. Y este salmo describe con precisión el estado mental que se necesita para atraer esa abundancia. Don Ricardo se inclinó un poco. Cuando el salmista declara, el Señor es mi pastor, nada me faltará, está manifestando un principio que Hill denominaría actitud mental positiva. Es la convicción inquebrantable de que todas tus necesidades serán cubiertas. Javier arrugó la frente. Con todo el respeto, don Ricardo, mi actitud no va a pagar mis deudas ni a traer más clientes. Ahí es donde te equivocas, replicó el anciano con calma. Está demostrado que nuestros pensamientos poseen un poder creativo. Si piensas sin cesar en la escasez, en el fracaso, en la competencia insuperable, ¿qué crees que vas a atraer? Más de eso, Javier murmuró, recordando que últimamente solo conversaba de problemas con Elena. Exacto, en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Este pasaje se refiere a lo que Hill llamaba una mente maestra, la habilidad de hallar un estado de serenidad mental donde surgen las mejores ideas. Javier pensó en cómo últimamente se acostaba exhausto y se levantaba lleno de ansiedad. No podía recordar cuándo fue la última vez que sintió un momento de paz verdadera. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aquí tienes su propósito definido. No basta con desear más dinero. Requieres un propósito noble que dé significado a tu búsqueda de la prosperidad. Mi propósito siempre ha sido proveer para mi familia, afirmó Javier. Don Ricardo asintió. Es un buen comienzo, pero Hill diría que necesitas algo más grande, algo que te apasione y que sirva a muchas otras personas. Javier se quedó en silencio reflexionando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto es un reflejo de lo que Hill llamaba fe aplicada, la capacidad de sostener la visión de tu éxito, incluso cuando la realidad parece desoladora. Eso es muy difícil cuando no puedes pagar las colegiaturas de tus hijos, dijo Javier con amargura. Es precisamente en esos momentos cuando más se necesita, respondió don Ricardo. Y ahora viene la parte más potente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Entiendes lo que esto significa, Javier? Él negó con la cabeza. Visualización creativa, ver tu éxito como si ya
y fuera un hecho, sentirlo como algo real, aun cuando todos a tu alrededor solo vean el fracaso. Hill descubrió que los grandes líderes visualizaban sus logros en su mente mucho antes de que se materializaran. Don Ricardo cerró la Biblia con suavidad. No es casualidad que el Salmo concluya diciendo: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Yo lo llamo la ley de la atracción. Aquello en lo que piensas con persistencia es lo que atraes. Javier se reclinó en la silla, escéptico pero a la vez fascinado. Suena muy bien en la teoría, don Ricardo, pero en la práctica... Permíteme contarte mi propia experiencia, lo interrumpió el anciano. Yo era un simple profesor de literatura con un sueldo modesto. Mi esposa y yo soñábamos con enviar a nuestros 5 hijos a la universidad, pero parecía una meta inalcanzable. Los ojos de don Ricardo brillaban al recordarlo. Comencé a aplicar estos principios. Cada mañana recitaba el Salmo 23, no como una oración mecánica, sino como una reprogramación mental. Visualizaba a mis hijos graduándose, con sus títulos en la mano, sus sonrisas de orgullo, el futuro brillante que les esperaba. Sentía la emoción como si estuviera sucediendo en ese instante. ¿Y le funcionó?, preguntó Javier cada vez más cautivado. No fue inmediato, advirtió don Ricardo. Hill insiste en que la persistencia es fundamental. Durante meses nada cambió externamente, pero yo me mantenía firme en mi visión. Un día, el padre de uno de mis alumnos, un empresario importante, me preguntó si podía darle clases particulares de literatura a su hijo. Eso me abrió las puertas a un círculo que nunca imaginé. Don Ricardo sonrió. En menos de un año, no solo daba clases privadas a jóvenes de familias influyentes, sino que ese mismo empresario me ofreció dirigir una fundación cultural que él financiaba, con un sueldo que triplicaba el mío. En 5 años, logramos pagar la educación universitaria de todos nuestros hijos. Javier se quedó en silencio, asimilando la historia. Lo más increíble, continuó don Ricardo, es que yo no busqué esa oportunidad específica. Se presentó sola cuando mi mente ya estaba preparada para la abundancia. Como dice el Salmo, mi copa está rebosando. Pero, don Ricardo, mi caso es diferente. Las imprentas pequeñas como la mía están desapareciendo. ¿Y quién dice que debe seguir siendo solo una imprenta tradicional?, cuestionó el anciano. Napoleon Hill hablaba del poder de la imaginación aplicada. No se trata de competir en el mismo terreno, se trata de reinventar el juego. Esa noche, Javier no conciliaba el sueño. Las palabras de don Ricardo daban vueltas en su cabeza. ¿Y si de verdad había algo de cierto en esa combinación de sabiduría ancestral y principios modernos? «¿Sigues despierto?», susurró Elena a su lado. «Estoy pensando», respondió él, «en algo que me dijo hoy don Ricardo sobre Napoleon Hill y un salmo». Para su asombro, Elena se incorporó, interesada. «El Salmo 23. Mi abuela solía decir que era el salmo de la abundancia». Javier se volvió hacia ella, perplejo. «¿Tú lo sabías?». «Mi abuela lo recitaba todas las mañanas. Ella llegó de un pueblo de Jalisco sin un centavo y terminó siendo dueña de 2 exitosas panaderías. Siempre decía que ese salmo le había marcado el camino». Javier se quedó pensativo. Su escepticismo comenzaba a desmoronarse. A la mañana siguiente, llegó muy temprano a la imprenta, pero en vez de sumergirse en su rutina, se sentó en su oficina y leyó de nuevo el Salmo 23, esta vez poniendo atención a cada palabra. Tomó un cuaderno y escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Y debajo anotó: «Actitud mental positiva. Hoy tendré todo lo que necesite para prosperar». Hizo lo mismo con cada versículo, vinculándolo con los principios que don Ricardo le había explicado. Al terminar, cerró los ojos y trató de visualizar su negocio floreciente, con clientes felices,
proyectos creativos y una expansión constante. Al principio le pareció forzado, pero gradualmente empezó a sentir una calidez extraña, una sensación de posibilidad que no había experimentado en años. El resto del día fue como de costumbre, pocos clientes, las mismas preocupaciones, pero algo en su interior había cambiado sutilmente. Esa tarde, mientras ordenaba un viejo stock de papel, un joven de unos 30 años con aire de artista entró en la tienda. «Buenas tardes», dijo Javier. «¿En qué te puedo ayudar?» «Busco a alguien que sepa de técnicas de impresión antiguas», respondió el joven. «Estoy organizando una boda de muy alto perfil con temática de los años 20 y los novios quieren invitaciones hechas con letterpress, algo artesanal y único». Javier sonrió. Si había algo que dominaba era eso. Su padre le había enseñado todos los secretos de la imprenta tradicional. «Llegaste al lugar indicado», respondió Javier. «Es una de nuestras pasiones». Durante una hora, Javier le mostró al joven catálogos antiguos que su padre había guardado, con tipografías y diseños clásicos. El hombre, que resultó ser Arturo Vargas, un reconocido organizador de eventos, quedó fascinado. «Es asombroso que sepa tanto de esto», dijo Arturo. «He visitado 5 imprentas modernas, y en todas me ofrecieron impresión digital. Nadie entendía lo que buscaba». Al final, Arturo le hizo un pedido muy grande y añadió: «Tengo otros 3 eventos de lujo este año. Si puedes entregarme un trabajo de esta calidad, tendrás encargos garantizados por varios meses». Cuando el organizador de eventos se fue, Javier se quedó reflexionando. ¿Había sido una coincidencia o algo más? Ese encuentro había encendido en él una chispa de entusiasmo que había perdido hacía mucho. Esa noche, en la cena, le contó a Elena sobre el cliente y la idea que empezaba a germinar en su mente. «¿Y si nos especializamos?», preguntó emocionado. «En lugar de tratar de competir con las grandes cadenas en productos masivos, podríamos convertirnos en un taller de impresión artesanal para eventos y ediciones especiales. Hay un nuevo aprecio por lo hecho a mano, por lo único». Los ojos de Elena brillaron. «Es una idea fantástica. Esa parte del negocio siempre te ha apasionado y tienes todo el conocimiento y los equipos de tu papá. Tendríamos que rediseñar la tienda, crear un portafolio de lujo, quizás una página web para diseñadores y organizadores de eventos». «Mi sobrino está estudiando diseño web», recordó. «Quizás podríamos hacer un intercambio. Él necesita tarjetas de presentación para su proyecto final». Javier sintió un cosquilleo de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en cómo sobrevivir, sino en cómo crecer. A la mañana siguiente, llegó a la imprenta aún más temprano. Se sentó de nuevo con el Salmo 23 y el libro de Napoleon Hill que don Ricardo le había prestado. Esta vez, se enfocó en un capítulo que hablaba de la importancia de tener un deseo ardiente. «No es suficiente con querer el éxito», decía él al libro. «Debes desearlo con una pasión que te consuma, con una obsesión que no te permita concebir otra alternativa más que el triunfo». Javier meditó. ¿Realmente deseaba el éxito con esa fuerza o solo se conformaba con no fracasar? Recordó el versículo: «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Quizás su senda de justicia no era competir de frente con los gigantes, sino honrar el legado artesanal de su padre, preservando un arte que se estaba perdiendo. En las semanas siguientes, Javier implementó una nueva rutina. Cada mañana empezaba con el Salmo 23, seguido de una hora dedicada a planificar la nueva dirección de su negocio. Comenzó a acondicionar una parte de la tienda como un elegante showroom para mostrar sus trabajos artesanales. Don Ricardo lo visitaba ocasionalmente, notando los cambios con una sonrisa de aprobación. «Estás aplicando otro principio», le dijo un día. «La especialización. En vez de ser uno más del montón, estás eligiendo ser excepcional en algo concreto». Arturo,
El organizador de eventos regresó tal como lo prometió y quedó maravillado con los cambios. Trajo consigo a 2 colegas que también quedaron fascinados. Pronto, el pequeño rincón de impresión de lujo comenzó a generar más ingresos que todo el resto de la papelería. Un día, mientras atendía a un nuevo cliente del mundo del diseño, Javier notó que el hombre fotografiaba una de sus antiguas prensas tipográficas. «Disculpe», interrumpió amablemente. «Esa máquina es una reliquia. Si le interesa, puedo contarle su historia». «De hecho», explicó el cliente, «estoy documentando la historia del diseño gráfico en México para un libro. Estas prensas son tesoros y usted tiene una colección impresionante». El hombre era el Dr. Morales, un catedrático de Historia del Arte en la UNAM. Intercambiaron tarjetas y 2 semanas después, el Dr. Morales le propuso a Javier colaborar en su libro, aportando fotografías e información sobre las técnicas de impresión históricas. «Esto podría darte una visibilidad enorme en el mundo académico y del diseño», comentó el profesor. «Incluso podríamos organizar un pequeño taller práctico aquí para mis estudiantes». La idea del taller fue un éxito rotundo. Un sábado por la tarde, 20 estudiantes de diseño gráfico llenaron la imprenta, deseosos de aprender sobre las técnicas artesanales. Varios de ellos volvieron después para encargar proyectos personales. Elena, que se había involucrado más en el negocio, sugirió crear kits de caligrafía y estampado para principiantes, con materiales de alta calidad y un manual diseñado por ellos. «Podríamos cobrar más por el conocimiento experto que ofrecemos», propuso. «No solo vendemos papel y tinta, vendemos un arte». Con estos cambios, la práctica matutina de Javier con el Salmo 23 dejó de ser un simple ritual. Se había convertido en el ancla de su nueva mentalidad. Una tarde, don Ricardo llegó a la imprenta y encontró a Javier ocupado con un cliente. El anciano esperó, observando con orgullo la transformación del local. Había nuevas vitrinas, un área de consulta con muestras de papeles finos e incluso un pequeño rincón con libros sobre diseño y tipografía. Cuando el cliente se fue, don Ricardo se acercó sonriendo. «Veo que has estado poniendo en práctica las lecciones». Javier asintió, devolviéndole la sonrisa. «Tenía usted razón, don Ricardo. No se trata solo de pensar en positivo, es un sistema completo. Deseo ardiente, fe inquebrantable, especialización, mente maestra y perseverancia», añadió el anciano. Napoleon Hill decía que la perseverancia es al carácter lo que el carbono es al acero. «Todavía enfrentamos muchos desafíos», admitió Javier, «pero por primera vez en años me siento emocionado por el futuro. Hemos incrementado los ingresos un 40% en solo 3 meses y lo más importante es que amo lo que hago. Ya no me siento como un superviviente, sino como un creador». Don Ricardo asintió con ojos brillantes. «Estás viviendo otro principio, encontrar tu verdadera vocación. Cuando haces lo que amas y te vuelves excepcional en ello, el dinero fluye como una consecuencia natural». Javier recordó otro verso del Salmo. «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Es curioso, reflexionó. Cuando abrieron la gran tienda de oficinas, pensé que era mi fin. Ahora me doy cuenta de que fue lo mejor que me pudo pasar. Me forzó a encontrar mi propio camino, a dejar de jugar un juego que no podía ganar. «Exactamente», respondió don Ricardo. «Los obstáculos son oportunidades disfrazadas, pero solo las puede ver quien tiene la mente preparada». En ese instante, un hombre de aspecto distinguido entró en el local, observó a su alrededor con curiosidad y se dirigió al mostrador. «Buenas tardes», dijo Javier. «¿En qué puedo servirle?» «Mi nombre es señor Castillo», respondió el hombre. «Soy el director del Centro Cultural de Diseño Mexicano. Estamos montando una exposición sobre las artes gráficas tradicionales que están en riesgo de desaparecer.
Me han comentado que usted es uno de los pocos expertos que quedan en la ciudad en técnicas de impresión históricas. Javier lo miró, asombrado. Sí, trabajo con técnicas tradicionales, respondió con humildad. Continúo el legado de mi padre. El señor Castillo sonrió. El doctor Morales me habló maravillas de usted. Buscamos artesanos que no solo exhiban sus obras, sino que puedan hacer demostraciones en vivo para el público. Conocimiento que usted posee es un tesoro nacional que debemos proteger. Javier sintió una mezcla de orgullo y emoción. Sería un honor, aunque debo aclarar que no soy un artista. Soy un impresor que conoce bien las técnicas antiguas. Javier, el éxito de su participación en la exposición fue increíble. Tenemos una propuesta. Nos gustaría crear un taller permanente de artes gráficas aquí en el Centro Cultural, bajo su dirección. Usted continuaría con su negocio, claro, pero dedicaría un día a la semana a enseñar estas técnicas a jóvenes interesados en el diseño y la artesanía. Javier miró a su familia en busca de su reacción. Todos estaban sonriendo de oreja a oreja. Sería un gran honor, respondió finalmente. Mi padre siempre se lamentó de que este conocimiento se estuviera perdiendo. No se me ocurre una mejor forma de honrar su memoria que transmitiéndolo a la nueva generación. Esa noche, mientras la familia celebraba en un restaurante cerca del Centro Cultural, Javier propuso un brindis. Por don Ricardo, que nos enseñó el camino, y por el Salmo 23, que nos enseñó a ver abundancia donde otros solo ven escasez. Por Napoleon Hill, añadió su hijo, cuyos principios siguen transformando vidas un siglo más tarde. Y por papá, concluyó su hija, que tuvo el coraje de cambiar cuando todo parecía perdido. Don Ricardo, el invitado de honor, levantó su copa con una sonrisa serena. Por el poder de la mente humana, que cuando se alinea con las leyes universales de la prosperidad, es capaz de crear milagros cotidianos como el que ustedes han vivido. 6 meses después, el Tintero de Oro había triplicado sus ganancias. Javier había contratado a 2 ayudantes, un joven aprendiz apasionado por las técnicas de impresión y una estudiante de historia del arte que le ayudaba con la investigación y catalogación de diseños. El taller en el Centro Cultural era uno de los más populares, con lista de espera para poder inscribirse. Varios blogs y revistas de diseño habían publicado artículos sobre la peculiar imprenta que se había convertido en un bastión de la cultura gráfica. Una mañana, mientras Javier abría la tienda, vio a un hombre de mediana edad que miraba el escaparate con una expresión de profunda preocupación. Le recordó a sí mismo hacía apenas un año. «Buenos días», dijo Javier. «¿Puedo ayudarlo en algo?» «Solo estoy mirando», respondió el hombre, esquivo. Después de una pausa, añadió: «La verdad es que tengo una sastrería a 3 cuadras de 1960 aquí. Cada vez que paso por su negocio me pregunto cómo le ha hecho». «¿Hecho qué?», preguntó Javier con una sonrisa cálida. «Para salir adelante en estos tiempos», explicó el hombre. «Las sastrerías de barrio como la mía están desapareciendo con la moda rápida. Cada mes es una batalla para pagar las cuentas». Javier sintió una profunda empatía. Lo invitó a pasar y le ofreció un café. Durante la siguiente hora, le contó su propia historia, cómo estuvo al borde de la quiebra y cómo un sabio anciano le mostró la conexión entre el Salmo 23 y los principios de Napoleon Hill, y cómo esa sabiduría transformó no solo su negocio, sino su vida entera. Lo más crucial, explicó Javier, no fue cambiar lo externo primero, sino mi estado mental. Cuando empecé a verme como alguien próspero en lugar de alguien carente, cuando definí mi propósito con claridad y visualicé mi éxito como un hecho, las oportunidades empezaron a surgir como por arte de magia. El hombre lo escuchaba con un interés creciente. «Suena demasiado sencillo para ser cierto». «Sencillo sí»,
respondió Javier, pero no es fácil. Exige disciplina, fe y una determinación inquebrantable. Como decía Gil, la persistencia es la clave. Y como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Antes de que el hombre se fuera, Javier le prestó el libro desgastado de Napoleon Hill que don Ricardo le había regalado, junto con una tarjeta donde había impreso el Salmo 23. Léalo cada mañana por 30 días, le aconsejó. No como una oración, sino como una programación para su mente. Conecte cada frase con un principio de Hill y, sobre todo, visualice su sastrería no como es hoy, sino como podría llegar a ser si encuentra su especialidad única. Mientras el sastre se alejaba, Javier reflexionó sobre cómo el ciclo virtuoso continuaba. De don Ricardo a él, y ahora de él a un desconocido. La sabiduría se transmitía como un río, nutriendo a todos los que se acercaban a beber de sus aguas. Esa tarde, al cerrar la tienda, Javier reunió a su familia para un anuncio importante. He estado pensando, comenzó, en cómo podemos llevar nuestra misión más allá. No solo preservar un arte, sino también compartir la sabiduría que ha cambiado nuestras vidas. Elena y sus hijos lo miraron con curiosidad. Propongo que creemos un pequeño programa de mentoría para otros negocios familiares en apuros, continuó. Podríamos llamarlo el Salmo del Artesano, un taller donde enseñemos cómo aplicar estos principios eternos al mundo de los negocios de hoy. La idea fue recibida con unánime entusiasmo. Su hijo sugirió crear una plataforma en línea para alcanzar a más gente. Su hija propuso grabar testimonios de éxito para inspirar a otros. Elena pensó en organizar grupos de apoyo para que los participantes pudieran motivarse mutuamente. Es perfecto, concluyó Javier. Así continuamos el legado de don Ricardo y honramos el espíritu verdadero tanto del Salmo 23 como de las enseñanzas de Hill. La abundancia se expande cuando se comparte. Esa noche, antes de dormir, Javier contempló su viaje con una gratitud inmensa, de ser un comerciante al borde de la desesperación a un empresario exitoso y ahora a un mentor. Su copa, sin lugar a dudas, rebosaba. Recordó las sabias palabras de Napoleon Hill: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Y también las hermosas palabras del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dos tradiciones de sabiduría, separadas por milenios, pero unidas por una verdad fundamental: que la prosperidad nace en la mente, florece en el corazón y se manifiesta en el mundo cuando alineamos nuestros pensamientos con las leyes eternas de la abundancia. Mientras el sueño lo vencía, Javier sonrió, con la certeza de haber descubierto uno de los secretos más valiosos del universo: el poder del Salmo que desata la verdadera riqueza, aquella que trasciende lo material y enriquece cada dimensión de la vida. En algún lugar de la Ciudad de México, el dueño de una sastrería comenzaba a leer las primeras páginas de Piense y hágase rico, mientras el Salmo 23 aguardaba su turno para transformar, una vez más, otra vida. Si has llegado hasta este punto, permíteme decirte algo crucial. El poder para transformar tu vida siempre ha residido en tu interior. Los principios que has descubierto hoy no son mera teoría. Son leyes universales que han funcionado para innumerables personas a lo largo de la historia. El Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, es un código de abundancia que, cuando se interpreta correctamente y se aplica junto a los principios de Napoleon Hill, puede abrir dimensiones de prosperidad que quizás nunca habías imaginado. Recuerda siempre: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La convicción absoluta de que tus necesidades serán satisfechas. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El poder de la mente serena y la paz interior confortará mi alma,
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El propósito definido que le da sentido a tu búsqueda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La fe inquebrantable ante la adversidad. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. La visualización creativa que materializa tu éxito. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La mentalidad de abundancia que atrae más de lo que necesitas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La ley de la atracción que te trae oportunidades sin esfuerzo. Aplica estos principios con persistencia, con fe, con una determinación inquebrantable y observa cómo tu vida empieza a transformarse día a día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. La verdadera riqueza te está esperando. No mañana, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en el preciso instante en que decides cambiar tu mente y, con ella, tu destino. La pregunta es, ¿estás listo para reclamar la abundancia que por derecho siempre ha sido tuya?